Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto, aquí en la primera cadena nacional, Telefórmula, donde siempre estamos abriendo la conversación. Esta noche de sábado 25 de enero, con el privilegio y el gusto de compartir esta mesa de análisis con Carlos Sandoval. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Pablo Rivera, Guillermo. José Centeno, ¿Qué tal, Felipe Guillermo? Gaitán. Un placer. Y por supuesto recordarle que nos puede ver en el 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Megacable, 161 de Total Play y en el 354 de Dish. En Estados Unidos y Canadá a través de Telefórmula Estados Unidos, a través de Xfinity Latino y Latino View y por supuesto en nuestra página web www.radioformula.com.mx. Y no quiero empezar sin darle un saludo a una de nuestras más fervientes seguidoras, la señora Laura Latorre, que precisamente antes de entrar al estudio nos la encontramos aquí en la esquina, pero además sobre todo agradecerle que siempre está muy pendiente de nosotros. Bueno, señores, empecemos. Esta semana, recientemente, se habló muchísimo de una iniciativa de reforma judicial. De hecho, se llevó a cabo un evento en el Senado de la República hay que decirlo, no solo estaba Ricardo Monreal, el presidente de la bancada de Morena, estuvo Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia, el fiscal Gertz Manero, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, y lo surrealista, o luego estas cosas que solo pasan en México, es que la presentación fue de no presentación, no hubo ningún documento. Naturalmente, como siempre sucede, hubo una filtración y tenemos que partir de eso, de un supuesto del contenido de lo que esto significa, que ahora Pablo Rivera, con su conocimiento jurídico, nos va a explicar. El asunto y lo que hay que decir es que se ha especulado mucho de que de manera deliberada, a la hora en que estaba llevándose a cabo el evento, alguien, y ese alguien en este país solo puede ser una persona, y su apellido empieza con L de López y termina con O de Obrador, lo paró porque aparentemente no está muy de acuerdo con el contenido de esto. Lo que pasa es que se llevó a cabo una ceremonia con una representación muy importante en la que no hubo una presentación de un documento. Y hay quienes dicen que esto fue adrede para, con la filtración de los documentos, ver la reacción de la sociedad. Y aunque en los medios de análisis se ha comentado mucho, yo lo que sí le tengo que decir, y ahora nos lo va a explicar Pablo, es que si esto se llega a presentar, pero sobre todo a aprobar, pasaríamos a un estado dictatorial. Entonces, un poco el llamado también en lo individual a cada uno de ustedes que nos hacen el favor de vernos es tomar conciencia de esto. Espero que no suceda, espero que no se presente así, porque de tal forma, pues le voy a explicar esto de manera un poco coloquial pero real. Si usted está paseando a su perro y se le escapa, usted se puede ir a la cárcel 6 años porque su perro se le escapó. Pablo. Bueno, no tan drástico, pero sí. Hay que recordarle al auditorio que el sistema judicial mexicano, en la época del PRI autoritario, en la época de la hegemonía del PRI, se criticaba mucho de que el Ministerio Público obedecía a cuestiones políticas y había figuras que hacían propicio para que la autoridad pudiera aplicar la supuesta justicia con fines políticos encima de la justicia per se. El peso del Estado. El peso del Estado. Figuras como el arraigo, sí, señor, que pueden ser muy injustas porque te detienen y hay 40 días para que el Ministerio Público se haga de pruebas para poderte fincar responsabilidades y por ende estar en la cárcel. Yo creo que esta situación hay que analizarla en dos vertientes. Una es la política, efectivamente, ¿qué pasó? ¿Por qué se filtró tanta información 2 días? Fue deliberado. Deliberadamente. Sí, fue deliberado. El evento pues, fue anunciar que el 1 de febrero se va a presentar algo que no sabemos qué va a ser. Creo que la presión de la sociedad fue muy fuerte en términos de que hay que prohibir lo que tú comentas. Más de los medios, ¿eh? Porque hay figuras, aparte del arraigo, que sí intimidan. Una de ellas es que está permitiendo que el Ministerio Público pueda acceder a medios electrónicos, intervenciones en medios electrónicos o telefónicos, para... correos electrónicos, etcétera. Para ser parte de las pruebas. Que son ilegales, ¿no, Pablo? Totalmente ilegales. Digo, es como la tortura. Sí, claro. Aquí, regresando al tema político, pues sí llama mucho la atención que este gobierno, que es de izquierda, que luchó contra todo esto tanto tiempo, ahora esté proponiendo una situación de esta índole, de control judicial. Antes de que entres en materia y nos comentes los puntos, una interpretación, por lo menos es la que yo le daría, es que una cosa es ser oposición, y cuando ya eres gobierno tienes que combatir a la
delincuencia y te das cuenta que no tienes la capacidad, la fuerza y los instrumentos, surge esta tentación que además muchos, no yo, pero muchos se la atribuyen directamente al fiscal Gertz Manero. Es el hecho de decir, voy a cambiar el marco jurídico para tener un poder mucho mayor para poder combatir al delincuente en condiciones favorables. El asunto es que quedamos en estado de indefensión todos, aunque no nos dediquemos a la delincuencia. Sí. Esa es una interpretación. Y hacia ahí va mi comentario. Hay una desesperación que es real y que todos la vivimos, de que muchos delincuentes entran y la famosa la puerta giratoria les imputan delitos y por algún tema procesal, que no necesariamente tiene que ver con el fondo del tema, salen estos delincuentes y a la hora están volviendo a delinquir. Pero se van al extremo, o sea, se van al otro extremo. Sí. En este caso, la Fiscalía, ahora Fiscalía, por eso se cambia la Procuraduría de la Fiscalía para tener una autonomía. Si nos fijamos bien, y Pablo lo señala muy bien, no tener las herramientas en su momento, ni siquiera el Ministerio Público, no tener las herramientas estaba ligado al tema político. Con la Fiscalía tiene una autonomía, pero se fueron a otro extremo con herramientas que parecen policíacas persecutorias y sobre todo que estigmatizan. Se fueron de promover o de alguna manera cuidar elementos que parecían como muy jurídicos, pero incrementaban o incentivaban el tema de la impunidad a un tema de persecución. Y eso es peligroso. Pero ¿qué pasaría si en vez de que persiguieran a un delincuente, que eso hasta cierto punto estaría justificado, empiezas a perseguir rivales políticos? ¿Sí? Puede ser el uso. Digo, en el fondo, la propuesta que presentó y que es de la Fiscalía y que se vio en el evento, cuando se hace el evento, es una presentación de Estado, no es una presentación del gobierno de la Cuarta T, es una presentación del Estado mexicano. A mí lo que me preocupa, en parte, es nunca se consultó, nunca hubo una consulta, al menos de este tipo de reforma. A ver, para empezar tienes que hablar con los ministros para pedirles su opinión. Mínimo, ¿sí? Porque si no, y segundo, es necesaria tener estas herramientas del Estado mexicano, es necesario, pero no así. Quizás podemos quiere pero tener ¿qué su propia WIF. ¿Pero qué herramientas es necesario tener? Herramientas que no den la puerta giratoria que dice Hay Pablo. cosas- Que se quite la puerta primer comentario giratoria, de ¿no? esto. Hay cosas buenas dentro de del planteamiento que se filtró, que aparte no sabemos si se va a aprobar Y o si si es venía real o no. así. O si se va a presentar. O si venía así, tampoco lo tenemos la certeza, tampoco le podemos achacar a nadie la autoría de esto Estamos porque partiendo de un supuesto. son supuestos. Pero hay cosas buenas como tener un código penal nacional. En muchos estados hay concesiones, por lo demás, de una manera a los delincuentes que en otros estados no. Sí, señor. Sí sería muy interesante. Ese es muy buen punto. Que la veo muy Ese es complicado interesante. como tema, por ejemplo, con el aborto. Sí. O sea, en otros estados está legalizado y en otros no. ¿Cómo unificar el criterio nacional? Pues no va a estar tan fácil. Eso es un ejemplo. A mí también me gustaba, por ejemplo, una de las cosas que se filtraron es que existiera una sala penal dentro de la Suprema Corte de Justicia que estuviera verificando a los jueces y a los magistrados sobre las Pero el problema es resoluciones. cómo se va a nombrar. Sí, porque la va a hay nombrar el Senado, entonces van a ser super jueces que van a estar verificando el trabajo Pero de sí, los jueces. encima que ya lo hace la sí, la pero van a ser judicatura, nombrados por el judicatura. Senado, es decir, van a tener un mandato político, no un Pero mandato entonces, jurídico. ¿quién los tiene que elegir? ¿Los propios jueces? Sí, pero a ver, Pepe. Para eso Es que existía se daña el la Poder Consejo de Judicial, Justicia. se daña el Poder ¿Qué tal Judicial. si con esas herramientas, en vez de perseguir delincuentes, empiezas a perseguir empresarios o rivales Ese políticos? es el problema, porque cuando tú pones a superjueces nombrados por el Senado, obedecen al interés de la mayoría que los nombró, No de la Corte. no de la Corte ni de la justicia per se. No, Carlos, pero un comentario de Mira, esto yo creo que antes de entrar en hay temas buenos, como menciona Pablo, en esta filtración que yo no creo que Deliberada. Esto se hizo obviamente para ver Por qué favor. reacción teníamos todos y es la reacción que estamos teniendo ahorita. Yo lo que creo que hay temas interesantes como el Código General, creo que es una cosa interesante, pero sí el tema de por ejemplo, de las pruebas que son ilegales, que ya habíamos avanzado mucho y que pues está totalmente contra los derechos humanos, pues imagínate que ya te puedan de alguna manera intervenir los teléfonos, o sea, entraríamos como a la época de la DIP, ¿no se acuerdan? La torturarte. Dirección de Investigación Policial, o la tortura, el tehuacanazo, ¿no? Torturarte. Sí, creo que ahí estamos fuera, ¿no? Y la declaración que te saquen en medio de los toques, Sí, ya es válida, prueba. es válida, Sí. claro, ¿no? Entonces yo No creo se que ahí vale. sí está ¿Sabes qué gravísimo me ese tema, ¿no? preocuparía? Y Carlos menciona algo, que esto tuviera, hemos visto que los opinadores, los medios de comunicación estaban en contra, pero si se revisa uno con la opinión pública, hay este sentimiento de que necesito que sea eficaz el Estado mexicano, necesito que sea eficaz la justicia. Contra la inseguridad. Contra la Sí, inseguridad. Sí. Pero si eso, y aquí entra un poco este juego, o sea, lo filtran precisamente por eso, para ver la reacción, Claro. y ver si se acepta o no. Pero a ver, vamos a decir una cosa, Felipe. Cuando teníamos el régimen autoritario del PRI, se valían de esos instrumentos jurídicos los Extralegales. policías extralegales, los policías judiciales, No, por me acuerdo supuesto. perfectamente. Sí, no estaba en la ley, lo para, hacía.
para fabricar delincuentes y culpables y resolver asuntos, sobre todo aquellos asuntos que eran altamente visibles y condenables por rivales la políticos. Y de carácter político. Algunos de carácter político, pero algunos otros estrictamente judicial. Simplemente no querían hacer la chamba. Al primero que pasaba lo agarraban y ese parece que puede ser. Sí. Digo, lo que le pasó a Florence Cassés y al otro señor, ¿no? Entonces, me parece que sí tenemos que cuidar mucho que esto no prospere como por lo menos se filtró. Y me encanta que digas tenemos. Todos. Esta no es una labor de nosotros a través de un medio de comunicación que en todo caso nuestra obligación es informarle y darle un contexto. Esta es una obligación ciudadana, porque si esto lamentablemente llegara a proponerse tal cual y se aprobara, créame, quedamos en estado de indefensión todos. Vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos de inmediato a Diálogo Abierto y en el siguiente bloque Pablo Rivera nos va a hacer favor de señalar ya de manera particular cuáles son esos puntos tan peligrosos que evidentemente comentaremos con usted. No tardamos. Ya estamos de vuelta en Diálogo Abierto y como le comenté antes de ir al bloque, estamos hablando de esta filtración de lo que sería eventualmente la presentación de una iniciativa para remover, reponer, transformar lo que conocemos como nuestro sistema judicial. Ya hicimos una primera ronda de comentarios de cómo lo vemos, pero quisiera pedirle a Pablo Rivera que nos señalara de manera puntual cuáles son los aspectos que más preocupan. Pues mira, hay que insistir que es una filtración, no sabemos realmente qué pasó, por qué la detuvieron. Pero fue una filtración adrede. Y no sabemos quién la filtró, causó un revuelo total. La misma fiscalía. Como lo bien decías tú al inicio del programa, el presidente de la República yo creo que dijo, espérense tantito, esto está muy delicado, qué bueno que así fue, presenten algo más sereno y sobre todo que se discuta entre los expertos en materia jurídica para ver qué es lo mejor que y los ministros de la Corte. Que sepan, que se enteren por lo menos los ministros. Exacto. Ahora, en términos concretos, se plantean 14 reformas en materia constitucional. Reformas que van en el sentido de permitir figuras, como ya lo comentamos, como el arraigo, como que el Ministerio Público pueda acceder a investigaciones en correos electrónicos, en telefonía, en delitos de carácter fiscal, es decir, a los empresarios los podían intervenir por si hay alguna suposición o de crimen organizado. El problema de las suposiciones, facturas perdón que te interrumpa, es que las suposiciones es un tema de criterio. ¿Sí? Y no de objetividad. Sí. Temas como el amparo, también hay una reforma al amparo. El amparo en estricto sentido jurídico es un orgullo de los mexicanos. Es una figura jurídica Manuel Crescencio Rejón, figura jurídica aplaudida en todo el mundo y están proponiendo... Por cierto, para los que no lo saben, el aeropuerto de la ciudad de Mérida lleva el nombre de Manuel Crescencio Rejón, el que creó el amparo, porque es originario de Yucatán. Mira, yo no lo sabía. O no me acordaba. Aquí todos los días se aprende algo. El figura de amparo se propone, por ejemplo, en términos de la suspensión, en términos de la extradición de algún presunto delincuente o de un presunto delincuente, que la suspensión no proceda para efecto de hacer más rápida la extradición. Es decir, le quitan garantías individuales a alguien que se fue fuera de México y que cae en un supuesto de algún delito. Ahora, ¿por qué sí es creíble la versión de que esto lo hizo Gertz Manero? Dos razones. La primera, que cuando tuvo responsabilidades similares hace 20 años, también trató de hacer lo mismo. Y la segunda, propone que la Fiscalía tenga su propia unidad de inteligencia financiera. Para nadie es un secreto que el señor Nieto y él no la llevan bien. Nada bien. Y entonces, pues como para deshacerse de eso, dice, pues yo tengo la Quitarle mía. peso. Entonces, si hace como pato, camina como pato, sí, es pato, claro. Felipe. No, y aparte apunta a la Fiscalía necesariamente porque al final de cuentas la Fiscalía ya es independiente, tiene autonomía respecto al gobierno y tiene un plazo mayor que lo que va a durar el sexenio. Sí. Entonces intenta tener las herramientas y no estar sujeto a los vaivenes. Pero eso tiene un costo. Ahorita Pablo decía algo interesante, bueno, que lo discutan los expertos, lo discutan los ministros, es lo ideal. Pero en una opinión pública donde te piden eficiencia y no tanta palabrería, y estoy hablando entre comillas esta palabrería, lo que quieren son resultados. Y si esto está vendiendo como resultados y eficiencia, te lo van a comprar. Sí, pero puede ser
un dulce envenenado. Es un dulce envenenado. Ese puede ser el costo de aprobar este tipo de cosas. En el afán de ser eficientes, en el afán de la persecución, acabas arrollando a medio mundo. A ver, a mí me parece que el problema de la inseguridad y la delincuencia en México pasa por una policía mal entrenada, que no integran bien las averiguaciones, que no hacen el trabajo limpiamente, quiero decir, en el momento de la detención, ¿no? Y entonces los jueces, dado nuestro marco jurídico, que es garantista, que defiende, ¿no?, el interés de los individuos frente a los posibles abusos del Estado, que eso es algo que tenemos que mantener. Totalmente. Pero totalmente, porque siempre la tentación autoritaria va a existir, ¿no? Bueno, aquí el pasaje de autoritaria a dictatorial, ¿eh? Entonces, espera. Autoritario, ¿Qué va a pasar ¿qué va a pasar si hacen estos cambios para facilitarle la chamba a las policías? Van a abusar. Oye, pero te vas al otro extremo. Por consecuencia lógica. Entonces no debemos. Hace un rato platicabas de que eso pasaba siempre. Claro. Extralegalmente. Ahora, además, se los vamos a hacer constitucional. A ver, pero Pablo, aquí, yo quiero hacer una pregunta a Pablo y a Carlos particularmente, que manejan bien el tema. Una de las cosas, si tenemos policías mal entrenadas, es una reforma judicial que es de este tipo, todos los delincuentes van a salir por no llevar el debido proceso. Y entonces no va a ser un problema de la policía, va a ser un problema de los jueces en términos de opinión pública. Y los ministerios públicos. Y los ministerios públicos. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿El tema se va a quedar en los expertos? Es que en estricto sentido jurídico, como yo lo veo, es que el debido proceso a lo mejor pasaría a segundo plano, porque le vas a dar tantas facultades al Ministerio Público o a la sociedad, porque hay una parte también que filtró que yo no comenté, que tú como ciudadano, si ves algún delito, puedes llegar con un juez y pedir un cateo sobre un tercero que tú presumes que es un delincuente. Y tu abogado está obligado a denunciarte si detecta que estás haciendo algo mal. ¿Sí? Entonces, ¿dónde queda el sistema garantista? Entonces, realmente la presunción de inocencia fue parte de la última reforma judicial. Yo como entiendo todas estas reformas es que sepultan o maquillan un poco la presunción de inocencia para dar lugar a un tema más probatorio, con temas procesales más estrictos, tienes que probar que eres inocente. Al Ministerio Público más herramientas. Es decir, ahora el inculpado tiene que probar que es inocente y no la autoridad que es culpable. Pepe. Claro. Y además sin herramientas de defensa. A ver, pero estamos de acuerdo que se necesita una reforma judicial, se necesitan estas reformas, se necesitan. Oye, Carlos, se requiere. ¿Cómo andan las bienes raíces en España? Porque no, yo creo que va a haber todo el mundo está espantado ahorita que salieron los temas, que empezamos a ver qué opinaba la gente, pues todos los grupos están espantadísimos, y yo creo que ahí lo grave también es que te pueden detener sin ningún motivo, como por voltear a ver feo. Oye, porque posiblemente seas delincuente, estás detenido. No, porque eres mi rival. Bueno, claro, el tema político, exacto. Porque, insisto, como lo dije al principio, si esto fuera única y exclusivamente para perseguir a los delincuentes, está rudo. Sí, tiene su justificación, pero ¿qué pasa si ellos son a los únicos que no detienen? ¿Qué le van a hacer a la empresarios, prensa? periodistas. ¿Cuál es esta la cuestión de difamación? También, eso cambia. Claro. Yo creo que ahí tienen riesgo todos, ¿no? O sea, más bien estamos en riesgo todos de caer en esto. Aún aquellos que lo están proponiendo. Entonces también los que están ahí. Como pretexto de ser eficaces contra la delincuencia, lo que están haciendo es generando un Estado autoritario. Claro. Ahora, yo digo dictatorial, tú dices que no, pero bueno. Te está yendo al extremo. Yo creo que se abre una puerta de la mesa. Es autoritario. A mí me toca estar en medio. Pero se abre una puerta enorme para que se plantee algo interesante y efectivo sin romper los derechos que los mexicanos hemos ganado durante muchos años. Yo creo que lo que se ganó con esta filtración y que se parara el evento es precisamente que los expertos, los magistrados, los jueces, los abogados, los expertos en cuestiones jurídicas, van a poder expresar las cosas y yo espero que lleguen a un buen consenso. Es muy buena señal también que el presidente de la República... Pero Carlos, Carlos te voy a decir una cosa, a mí lo único que me da un poco de esperanza en esto, claro, es que independientemente de las estrategias políticas, el presidente, que seguramente fue quien paró esto y además ya salió en una mañanera a decir que él no está de acuerdo con esto, se mantenga en esta posición, porque evidentemente esta reforma en el Senado va a pasar simple y sencillamente por una mayoría que porque es constitucional, requiere 2/3 partes. Pero haces acuerdos, pactas. Además, este tipo de reformas a los panistas les encantan. Esto es 100%... No, pero los empresarios van a estar... está peligrosísimo. Por eso, pero lo que hay que decirle al auditorio, porque me gustó mucho lo que dijiste cuando usaste la palabra en plural tenemos, esto
más allá de que le estemos contando hacia dónde podría ir esta propuesta, atenta contra todos y cada uno de los mexicanos. Todos. Y si permitimos esto, es como la historia de Pedrito y el Lobo. O sea, vas dejando la primera y luego va a venir la segunda. Y perdón, Felipe, pero sí de tiranía o de dictatorial. Autoritario. Bueno, qué elegante me saliste hoy. O sea, podríamos estar poniendo un antecedente para que después de eso se pueda reformar lo que sea, señores. Claro. Y la política va a estar por encima. No, pero yo quiero retomar lo que dice Carlos. El tema de los derechos humanos tiene que estar por encima de cualquier reforma. Claro, es una la garantía. de la humanidad. Ya pasamos de otro siglo, ya los derechos humanos llegaron para quedarse, aunque tengamos una presidenta de una comisión de derechos humanos que no le entienda el tema, llegaron para quedarse y es un derecho que tenemos todos y tenemos que luchar por ello, como bien decía. Es un avance, ¿no? Yo creo que es un avance muy importante. Hay compromisos internacionales que no puedes... Eso es otra cosa que se menciona, Memo, que hay compromisos, pactos firmados, acuerdos, que si esto entra totalmente se rompen, o sea, se rompe la hegemonía, la equidad con otros países y pues que no se vale, ¿no? ¿De dónde van a salir las cosas? Y derechos humanos, insisto, yo creo que están muy pendientes de este tema de derechos humanos, porque yo creo que se ha avanzado mucho, México ha avanzado mucho y el auditorio lo puede ver, la verdad es que sí tenemos un avance gracias a los que han muerto. Pero hay un problema serio de que muchos delincuentes entran y por temas procesales de los abogados o por omisión del Ministerio Público salen inmediatamente y a las 2 horas están volviendo. Eso es un hecho. Pero la omisión del Ministerio Público hay que reponerla, hay que corregirla. Hay que corregir esa parte. Lo que hay que decirle a nuestro amable auditorio es que esto finalmente en unos días más se presentará ya de manera formal y tendremos oportunidad de conocer ese contenido. Espero que estos días y el haber parado esa primera presentación hayan servido para que con lo que estamos comentando y decirlo como es, con la presión que hacemos los medios y la sociedad, este documento no vaya en este sentido. Porque si es así, entonces sí tendremos que ser un frente común todos para defender esto. Vamos a un corte, no tardamos. No se vaya porque cuando volvamos vamos a tomar el tema que yo creo que ha sido la mayor discusión de este país, el avión presidencial, la rifa. Volvemos de inmediato. Seguimos en Diálogo Abierto y se cumple la promesa. Vamos a hablar de la propuesta o la alternativa que pretende establecer el presidente de la República respecto de la vuelta del avión presidencial que no pudo venderse, en la que habló de rentarlo, venderlo o rifarlo. Hay quienes dicen, y digamos que creo que aquí vamos a poder coincidir muchos, que estábamos en lo más fuerte de la discusión respecto del INSABI. Así es. Que es un tema que no tiene una solución inmediata. Luego se sumó esto, lo que comentábamos en los bloques anteriores de la reforma judicial. Y el presidente de la República, que lo tengo que reconocer, es un genio de la comunicación. Es un genio de la comunicación, nos pone a todos a discutir sobre rifar el avión presidencial. Y créame, ha sido la tendencia más importante en redes sociales, se nos olvidó el INSABI, se nos olvidó la reforma judicial y hoy lo que más le importa a los mexicanos es quién se va a ganar el avión presidencial. Nada más que hay un detalle. El mandato de la Lotería Nacional dice que solo se puede rifar dinero, no cosas. Segundo, porque eso también ya se anunció, si usted casualmente se llegara a ganar en esa rifa el avión presidencial, pues la lógica es que lo va a vender en lo que le den, porque pues, hay una obligatoriedad, una condición de que lo tienes que vender en 130 millones de dólares. Pues obviamente no se va a ver. No va a salir. Ahora, seguramente esto no va a suceder. O sea, lo vamos a discutir porque es el tema de tendencia y está en boga. Lo más seguro es que no va a pasar. Qué inteligente es el presidente para desviar las cosas. Y bueno, seguramente usted ha visto la enorme cantidad de memes. En lo que vamos a estar aquí platicando, Miguel Vitar, nuestro productor, nos va a ir poniendo algunos, porque eso sí hay que reconocerlo. El ingenio del mexicano es superior. Hasta el mismo presidente ha reconocido que se ha divertido muchísimo con estos memes. Carlos Sandoval. Pues mira, yo creo que ha sido una chunga esto, ¿no? La verdad ha sido un buen comentario muy sabroso. Para los que no son analistas, como en tu caso y mis compañeras, mis colegas, que ahí sí lo ven como una cortina de humo muy importante para el tema del INSABI
y sobre todo que está muy delicado el tema, pues creo que ha sido simpático, es una ocurrencia. Muy simpático, tan es así que están los memes que están muy buenos. Y yo creo que eso pues no se va a dar, o sea, no hay condiciones realmente para que se den. Obviamente en Facebook había algunos que apoyaban, algunos que se quieren comprar. Siempre la ilusión de ganarse algo, la lotería, eso, pues es muy interesante, es muy bonito. Sí. Dice, oye, me lo gané. ¿Viste bueno, este diputado de Querétaro, no recuerdo su nombre, que incluso dijo que con eso se pagaba la deuda externa? Es increíble, pues ojalá, pero increíble. No. A ver, para empezar vamos a partir de una base. El avión costó 200 y pico de millones. Pero no se puede vender. Porque Enrique Peña lo remodeló. Sí. La realidad es que hay que liquidar todavía alrededor de 130. Por arrendamiento no se puede vender. Creo que el dato, perdón, son 140 millones que hay que pagar, Memo, y el gobierno creo que lo quiere vender en 130. Entonces, si se vende en 130, hay que poner, el gobierno tiene que poner 10 millones. Están diciendo que van a usar ese dinero para carreteras. No, es para liquidarlo. Pues no hay dinero, no queda ni un centavo. Hay que pagar, no hay ningún centavo que quede. Y acuérdate también que dentro de la ley eso representaría un quebranto al Estado. Pues mira, yo la verdad es que me niego a opinar ese tema. Me da mucho coraje que la sociedad mexicana se preste. Tómalo con calma. Pues sí me da mucho coraje porque ver las imágenes de los niños que no tienen medicinas para el cáncer, ver los muertos que hubo en Guanajuato y en Guerrero, ver los migrantes hondureños maltratados por la Guardia Nacional. O sea, hay muchos temas nacionales que la gente ni siquiera sabe, ni discute, ni habla. Y estamos hablando de un tema superfluo que ni siquiera va a pasar, que es una ocurrencia, coincido contigo, es un genio de la comunicación. Y yo como analista me niego a opinar este tema. Pero hay dos. A ver, yo lo que quiero decir son dos cosas. Lo primero es, el avión presidencial es un recurso político que se utilizó para consolidar al pueblo de Andrés Manuel, saboteando y utilizando las frustraciones de la propia gente, ¿no?, para que se ensalzara el odio ante el régimen anterior. De acuerdo. Y el avión es más que un avión, es un símbolo. Así como para los americanos el muro es un símbolo, para nosotros es una pared absurda y ridícula. Bueno, pues ellos seguramente han de pensar que quitarle el avión al presidente es absurdo y ridículo porque un presidente de la 14ª economía del planeta tiene que tener un avión y un avión seguro. Pero a ver, vamos a decirlo irónicamente. No lo ha usado una sola vez, pero qué kilometraje político ya le dio. Sí, espérame, voy a terminar rápidamente. Y si no le gusta este avión, pues que le quite los asientos y que le ponga de los microbuses que van a quitar en Puebla, de los rápidos de San Antonio, para que se quede a gusto como a él le gusta andar, ¿no? Pero el avión lo tiene que usar el presidente, y que deje de poner en riesgo y de estarle haciendo perder el tiempo a la gente en las aerolíneas comerciales. Felipe. Rápidamente, dos cosas. Concuerdo con Pepe, es un símbolo político. La comunicación del presidente tiene que ver mucho con símbolos, y hay dos que se implica. Uno, el tema de la corrupción, en el cual sigue sosteniendo su discurso a través del avión, y ahora que lo va a abrir para que la gente vaya y vea los lujos excesivos que había, y va a reforzar su discurso. Y segundo, recordemos que el presidente siempre recurre a esta parte histórica política. Y ustedes recuerdan cuando dice, vamos a rifar, y con eso, ese dinero, simbólicamente el pueblo de México está apoyando al gobierno de la 4T, remite a cuando fue la expropiación petrolera, que el presidente Lázaro Cárdenas pidió que la gente lo apoyara para pagar esa deuda. Ese sí tiene un mensaje político, lo está utilizando perfectamente. En el caso, para él es una figura histórica el tema de la corrupción de un avión, como lo fue las refinerías, la concesión a las grandes petroleras, y lo toma en ese sentido simbólico. El tema del avión, concuerdo contigo, Pablo, es un tema que nos puede desgastar en la anécdota, en los memes y demás, pero lo que hizo fue desviar completamente la atención. ¿Y lo logró? ¿Y lo logró? Sí, lo logró. Tan es así que estamos en este bloque discutiendo eso. Ahora, el asunto es que lo del INSABI no se termina con esto. Vamos a retomar el tema en algunos días. Pero el ánimo sí. Sí. Porque la gente ya como que drenó la herida, le molestia, ya le dijeron un montón de cosas al señor presidente, y entonces cuando regresan a tomar los temas serios ya tienen otro ánimo. Para eso a su favor. Claro, a su favor, porque no estábamos enojados. Sí, le quitó presión a la Olla Express, ¿no? Totalmente. Yo creo que el tema del avión, pues sí, la chunga, el cotorreo, la gente pensándose que se lo puede ganar, que pues tú puedes a un oficinista. Pero ¿qué haces? A ver, ¿qué haces si te lo venderlo? No, tendrías que venderlo. Y te van a obligar a que lo vendas en 130 millones de dólares. No puedes, ¿Qué haces? ¿Qué haces? Te van a dar 2 años de gracia de renta. Oye, 3. El gobierno $2 millones para que pagues el mantenimiento. Pero tiene que pagar al gobierno federal. Pero vamos a suponer que te sale un cliente de 60 millones de dólares. Te lo ganaste, tú dices, pero ya, ¿cómo va? Si no lo vendes en 130, no lo puedes vender. Pero eso no puede ser. Es una desgracia en lugar de un buen. Te sacas el tigre de la rifa, ¿no? Es una locura. Además, tiene que pagar el impuesto de 20 millones. Como 100 tigres de la rifa, ¿qué vas
vas a hacer, ¿no? Sí. Pero bueno, oye, y lo que sí anuncia el presidente que 3 años te va a apoyar para el hangar, que tengas tu hangar y tengas combustible, no dijo, ¿no? Pero sí, para gastos del avión. Para gastos, para que te puedas echar tus vuelitos ahí. ¿Pero quién lo va a seguir pagando? ¿Quién puede pagar el combustible para que SAC tome pista? Solo que esa es una empresa que se dedica a eso, una fletera, una aerolínea. Pero un particular no puede comprarlo. Cualquiera de los que estamos aquí nos ponen a sufrir si nos sacamos. No, pues a ver, yo lo remataría. Sí, pero lo que me den. Lo que vale de aluminio, ¿no? Lo que me den. Sí. Pero voy a tener una condición que no me va a dejar venderlo si no es esa cantidad. Memo, lo llevas a la Buenos Aires, lo desarman y empezamos a vender las piezas. Hay muchas partes jurídicas que lo hacen imposible, ¿no? Es un bien del Estado. No va a pasar. No puedes venderlo debajo de un avalúo. Sí. O sea, hay varios temas que es imposible que pase. Lo de la lotería que no tiene el mandato para... No se puede, para empezar. Pero fíjense, de un fracaso acabó siendo un gran acierto. Del fracaso de no venderlo, de haber pagado los millones en California, 30 millones, acabó siendo el gran acierto. Es un gran comunicador. ¿Momentáneo? Momentáneo, por supuesto. Digamos, compró otros meses. Pero a lo mejor va a sacar hasta otra menos, cosa y va a comprar otras cosas. Porque sí entiendo lo que dices del ánimo, pero en unos días nos vamos a levantar, lamentablemente, escuchando otra vez de los problemas de salud y de inseguridad. Y va a suceder otra anécdota más adelante, vas a ver. Bueno, eso sí. Entonces, por ahí también en los memes decían que la siguiente es que va a rentar el castillo de Chapultepec para bodas y 15 años. Bueno, no, decía un meme, oye, me voy a esperar mejor a la rifa del castillo de Chapultepec, y sale la foto, ¿no? O sea, hay que ver qué rifa nos conviene, Memo, ¿no? ¿Cuál está más atractiva? Bueno, al final de cuentas, y lo decíamos hace un rato, el señor presidente de la República tiene este don de entender muy bien el sentimiento de la gente y saber qué decirle en qué momento. Lo preocupante, y ya poniendo un poco en serio las cosas antes de irnos al corte, es que la inseguridad sigue. Salud, los problemas de salud siguen. Pero Guillermo, yo sí quiero decir una cosa. Dígala usted. El presidente sacó su declaración el viernes de la semana pasada, en la mañana. Y en la tarde ya había una producción bastante bien hecha con una cumbia del avión. Sí. Hablando de la rifa, esta cumbia. Eso no se hace en 5 horas. Sí. Y una apología de la rifa. Ahí sí, los derechos reservados eran de Presidencia de la República o no sé de dónde. Sí. Último comentario antes de ir al corte. No, nada más. El tema del avión, de ser una cuestión fallida, acaba siendo su gran acierto políticamente, y que le va a temporal. durar muy poco. Le va a durar muy poco, pero eso no le va a quitar todos los problemas que tenemos ahorita encima. Mira, la inseguridad sigue a todo galope. Y ahora con el asunto del INSABI, porque este distractor no va a quitar el problema de origen. No lo va a quitar. Porque además el señor presidente sigue insistiendo en que todos los niveles se van a pagar desde el Estado, gratuitamente, y eso en términos económicos es imposible. Claro. Vale. Nos vamos a un corte, no tardamos nada. Cuando volvamos en el último bloque vamos a abordar el tema de que mañana domingo se iba a llevar a cabo una asamblea en Morena para definir el destino de la señora Polemski, si seguía o no como dirigente de ese partido. Pues resulta que se quejó ante el tribunal y el tribunal le dio la razón y no habrá esa asamblea, lo cual no obsta que en Morena las cosas están que arden. Así Volvemos. Es. Estamos de vuelta en Diálogo Abierto. Antes de entrar al tema de Morena, como le había comentado, Felipe Gaitán nos quiere compartir una pésima noticia. Sí, Guillermo, pues quiero comentar que estos días, en esta semana, se dio un aviso sobre todo a los investigadores nacionales que generan ciencia y tecnología en este país. De por sí CONACYT ha tenido una serie de problemas. Hay que decirlo. Y lo que ha hecho es suspender los estímulos económicos a los investigadores nacionales reconocidos por el CONACYT y en convenio con el CONACYT, aduciendo un tipo de vencimiento institucional con las universidades. ¿Cómo vencimiento Curiosamente, institucional? Hay un convenio institucional en términos que ya se acabó. De que se acabó. Y entonces los deja en el limbo a los investigadores, pero particularmente de universidades particulares, universidades privadas. Estoy hablando casi una docena de universidades que están en ese paquete y las que fueron del año pasado. ¿Qué implica esto? Es una estrategia sobre todo de castigar a las universidades particulares y a los investigadores, particularmente a las universidades privadas, y digamos, todavía se dijera, se está apoyando a las universidades públicas. No, ni siquiera eso. Es decir, esos recursos que están ahí no sé a dónde se van a destinar, y lo que estamos viendo en realidad es una especie de estigmatización ya desde la presidencia y desde el propio los CONACYT. Investigadores son fifís, ¿no? En un momento dado les llamaron la mafia del poder
poder del conocimiento. Eran una mafia los investigadores que se iban a pasear, que no hacían nada, etcétera, etcétera. Y ahora ya lo están llevando a la práctica, quitándoles el estímulo a los investigadores, que siempre el trabajo académico es precario. Y esos estímulos de los años 80, con el Sistema Nacional de Investigadores, se le dio un estímulo para compensar. Claro. Y durante muchos años funcionó bastante bien. Lo que está haciendo ahorita el CONACYT particularmente es empezar a quitar ese estímulo, aduciendo esos convenios entre el CONACYT y las universidades particulares. Esto comprueba una vez más la diferencia entre ser oposición y ser gobierno. Sí, y por eso lo quiero ligar con el tema que originalmente íbamos a plantear, que es esta disputa por la dirigencia nacional de Morena, y hay que decirlo, un pleito personal abierto entre Berta Luján, la aspirante, y Jacob Polensky, que se quiere quedar en el cargo. En el entendido de que han usado ambas herramientas legales y jurídicas para estarse golpeando. Un ejemplo, Jacob Polensky le pidió al Instituto Electoral que le recortara el 75% de lo que recibe Morena, como diciendo, el que se quede en mi lugar solo va a tener esto de dinero, ¿no? Por otro lado, Berta Luján solicita la realización de una asamblea ya para correr a la señora Polensky. Esta, con argucias legales, logra que se detenga, pero esto, que ya no va a pasar mañana domingo, ya no tiene freno. O sea, es un desastre. Morena ya se balcanizó, se perredizó, se morenizó, el adjetivo que quieran, y esto tiene que ver con dos cosas: que el presidente efectivamente no ha metido la mano y sigue vigente su anuncio, por no llamar amenaza, de que si siguen en esa dinámica, él renuncia al partido. Y la otra, porque no lo olvidemos, que es la parte más importante, en el 2021 se renueva la Cámara de Diputados, y la mayoría en la Cámara de Diputados, más allá que las gobernaturas y las alcaldías, puede ser el derrotero de la historia de este país. Carlos. Pues mira, yo primero, el tema de Felipe, creo que es una pésima noticia para el país el que estén haciendo esto con los investigadores, que son lo más importante y lo más necesario para que este país tenga tecnología. Si en algo estamos rezagados, en crecimiento tecnológico, en conocimientos. Ahí la verdad, Felipe, pues nuestro apoyo. ¿Quién es el director? Pues habría que mencionarlo, ¿no? La directora del CONACYT es Marielena Álvarez Bulia. Oye, pues un llamado a Marielena. Oye, Marielena, no le des en la torre al país. Así de sencillo. Yo les pediría, saquen un hashtag, si no es que no ha salido, para que lo digamos aquí, y ejerzamos presión en redes sociales, claro, porque eso no puede ser. Que no es el primer incidente que tiene esta directora, ¿no? Ha recortado becas. Sí quiero dejar claro en lo que siguen platicando que este no es un antecedente revolucionario de ninguna manera, pero sí nos sumamos. Sí, claro, y sobre todo por el país, bueno, con Felipe, pero por el país también. A ver, es que cuando se incentiva el desarrollo tecnológico, científico, el pensamiento, el conocimiento, estamos en la era del conocimiento, hay prosperidad, hay progreso. Claro. Si eso lo quitamos, ¿no? Pues estamos quitándonos motores. Vamos a seguir, ya no es un lujo, es una tendencia mundial. Es una necesidad. Si tenemos pocos investigadores y luego mal pagados. Pepe, China cada año nos avanza 20 años. O sea, claro, fíjate, cada año que pasa en este año, China ya avanzó 20 años en tecnología. Estados Unidos creo que el 15. Nosotros estamos perdidos y todavía lo bloqueamos. ¿Cuál es el incentivo para estudiar un doctorado y dar clases y hacer investigación? Por lo menos que te paguen bien. Pues solamente que por lo menos. Sí, claro, que tengan las herramientas, ¿no? Pero bueno, ese en el tema que nos comentas del CONACYT, ya que entrarle y el llamado a la directora para que se pongan las pilas por el país, ¿no? ¿Y Morena? El tema de Morena. A ver, a mí se me hace muy raro o muy difícil entender cómo el partido que lleva al presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno tenga estas dificultades, estas problemáticas. Bueno, hay que creerle una cosa. A diferencia de los años del PRI, en que era un organismo central, como que sí no se mete. Pero tú crees que... A ver, si yo soy el presidente de la República, es mi partido, me llevó ahí, la gente es mía. Es que no quiero ser ingenuo, Carlos, pero sí lo estamos viendo. Ese pleito es porque no hay quien... Bueno, y ahí, como tú dices, las dos cosas importantes, las dos mujeres que están al frente o queriendo estar al frente, una tratándose de quedar más tiempo, dándole la torre si la quitan, y la otra pues ahí buscando ya quitar a la otra, ¿no? Y bueno, y Rojas Díaz Durán, que también creo que por ahí anda, bueno, pero no tiene anda ninguna posibilidad. No, pues lo leí que mandando mensajes, ¿no? Es un participante jocoso Díaz Durán. Mario Delgado. Sí. Yo siento que Mario se está replegando. Es más, ya no se menciona. Me da la impresión que va a preferir quedarse donde está. Yo también creo que es que está haciendo chequeos médicos en el ABC. ¿Y el INSABI? De Santa Fe. No sé. ¿No va al INSABI? No, qué duro. No, pero en el caso de Morena, y ahí se demuestra que nunca ha sido y nunca fue un partido político, fue un movimiento con un liderazgo carismático del presidente. El presidente no es nada Morena. Nada. Entonces, y el presidente intenta alejarse, es decir, juega a un... No intenta, está alejado. Está jugando a un bonapartismo. Recordemos Luis Bonaparte, que intentó como colocarse por encima de las disputas y ser él el gran árbitro. Así el presidente intenta jugar. Si Morena en
ese momento se despedaza, él puede crear otro movimiento. Él ya es presidente. Ya es presidente. Pues él ya llegó allá. Ya llegó La y va a pregunta es, tutelar. ¿pero con qué va a construir mayoría para poder gobernar la Cámara de Diputados? No, a ver, los senadores y los diputados van a seguir siendo suyos, independientemente de si son de Morena o no. Bueno, porque tú sabes que hay eso otros... yo lo quiero ver. Hay otros controles, Pepe, tú lo sabes. Pero aquí hay otra cosa que sí quiero decir. Me parece que todo este conflicto es por la propia naturaleza de quienes integran Morena. Es una amalgama y el rara 21, ahí. y el 21. Y eso es lo que la sociedad tiene que ver, ¿no? Todavía. No, lo tienen que ver, tienen que darse cuenta y hacer A ver, conciencia. porque tú eres el que se dedica a la investigación y a las encuestas. Diferenciemos a la persona del presidente de la República que sigue teniendo una gran popularidad y que alcanza para una cobija que tapa muchas cosas, al relajo que está pasando en su partido. A cómo es la gente que integra su partido. Y eso es la Que en gente muchos municipios- que eventualmente va a gobernar. Que en muchos municipios Sí. ya son los alcaldes peores calificados del país. Es más, propio Morena acabó maltratando a don Porfirio Muñoz Ledo. Sí, señor. Ahora, esta semana. No lo dejaron presentar algo, Son ¿no? antropófagos. Sí, antropófago. Yo creo que lo que vale la pena es dimensionar la figura de Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de Morena, arrasó en las Está por elecciones encima. presidenciales. Sí. Esto No. coincido con Felipe. Morena fue su símbolo, fue su Por eso, cargo. su herramienta para el trámite. Fue su Claro, instrumento para fue llegar. su bandera. Ahora, yo creo que el presidente falta mucho para el 2021. No, Los va a aquí dejar a la pasar. vuelta. No tanto. Y ya dio un manotazo, va a volver a dar un manotazo y se van a corregir las cosas. Esa es mi opción. Y va a acabar En Mario una Delgado. lógica y lo digo aquí. priista. Y va a yo acabar voto, Mario yo voto Delgado, por el J. Cole. presidente. Eso sí, hagamos las apuestas. Bueno, Bueno, pongas a ver, sabroso. El mejor es Mario Delgado. Por J. mucho. Cole, Berta Luján o Mario Berta Delgado. Luján. Berta Luján. J. Cole. Mario Delgado. Mario Delgado. Bueno, a ver, el que pierda o los que pierdan pagan la comida, La comida. delante del público. Sí, sí, sí. Estamos- Está grabado, además. Ya está No, se grabado. pone la Hay camiseta un de la testigo. América. Obviamente yo, como soy el medio, me abstengo de... Porque te las va a ganar. No, tienes que poner me da la también. impresión que Berta Luján se la va a terminar quedando. Berta Luján. Coincidirían que... Ha sido muy agredida, A ver, ¿eh? el ideal sería Mario Delgado. Sí, claro, lógico. Pero lo he visto demasiado alejado, como incluso ya no metiéndose en esa dinámica, y veo a una Berta Luján demasiado beligerante, pero además ya con apoyos políticos importantes dentro de Morena. Pero Ahora, yo veo a J. Cole muy cerca del presidente. No, J. Cole ya agotó. lamentablemente para ella agotó. tengo información que darte que eso ya no. Entonces voy a pagar la comida. Ya veremos. Aquí nadie está dando nada por sentado. Es una Una apuesta. buena comida poblana. Ándale. Bueno, Ándale, eso además. Está bien, los invito. Un a echar molito, algo así. Mole de cadera. No, lo que sí te puedo decir es que el asunto de J. Cole ya no está tan bien. También te puedo decir, porque esto viene desde que empezó esta disputa, que lo mejor que le podría pasar dejando Morena no es una Secretaría de Estado, es una embajada. Y como ya lo he comentado... Pero aquí, lejos. Lejos. Está rodeada de un grupo de asesores, e incluso voy a recordar el nombre que utilicé la vez pasada, Víctor Gobea, que además le están diciendo que ella va a ser la próxima presidenta de la República. No, bueno. Y se dice, se rumora y se comenta que además esos asesores cercanos colectan dinero con empresarios a los que luego lo que les ofrecen no les cumplen. Yo creo que lo de J. Cole sí ya está totalmente señalado y la más beligerante es Berta Luján. Bueno, estos señores no cumplen Consistente, ¿no? ni a ellos ni a nadie. ¿eh? Es correcto. Bueno, nos queda un minuto, entonces le voy a pedir a cada uno de ustedes que haga un comentario para despedirnos del tema que deseen. Felipe. No, bueno, tenemos una semana complicada, una semana en la cual sigue ¿Cuándo? el tema de la inseguridad, el tema de la ¿Cuándo no? salud, el bienestar, sigue el tema de CONACYT, no se va a solucionar esto. Y bueno, finalmente creo que más allá del avión, y concuerdo con Pablo en esto de que esa es una cortina, ni siquiera debería estar en la agenda, pero estamos en la tragicomedia mexicana. Reflexión final, Pepe. Yo creo que el país no tiene que debatirse entre lo que hay y lo que hubo, ¿no? Creo que hacia adelante podemos construir un mejor país juntos y sin necesidad de traer a los que estaban antes, ¿no? Pero tampoco dejando que los que están ahora hagan lo que quieran, ¿no? Yo espero que la reforma judicial que se va a presentar el 1 de febrero abra a los expertos una mesa abierta, como ellos, la 4T lo menciona, para que haya diálogo y se llegue a diálogo abierto. un diálogo abierto, para que se llegue a una extraordinaria reforma judicial que el país sí la necesita, pero no como se planteó. Carlos. Pues mira, yo la verdad espero que todos los que están tomando decisiones, lo están presentando propuestas, pues que realmente revisen, analicen y vean a México como su prioridad. Un llamado al tema de CONACYT, la verdad ahorita que lo platicaste, Felipe, me sorprendió y yo creo que hay que estar muy pendientes del tema y sí, qué tristeza que se estén dando cosas como estas. Bueno, como es sábado en la noche, parafraseando, yo a los que están tomando o no decisiones, les deseo que tengan un magnífico... Oye, ¿contra quién juega el América esta semana?
contra Xolos, creo, jugó. Jugó, sí, cierto. Suerte. Bueno, les deseamos que tengan todos los que estamos aquí, obviamente, un magnífico fin de semana, lo que resta de él, invitarle, por supuesto, a que nos acompañe la próxima semana, como siempre, sábado 7 de la noche, diálogo abierto aquí en Telefórmula.